Bueno, perfecto, pues si os parece empezamos. Bien, aquí creo que se me escucha bien. Bueno, pues nada, estamos muy felices de veros a todos aquí, algunos amigos nuevos, o sea que especialmente bienvenidos. Queríamos dar las gracias, Pablo, Gemma y yo mismo, a Dimitri y a Ana, que nos honran con su presencia hoy aquí, de la Embajada, también a Victoria, de la Asociación de Cooperación Integral España y Rusia. Por supuesto a Pablo y a Gemma por aceptar nuestra invitación para venir aquí a compartir este ratito con todos Encantado, nosotros. además. A los amigos de Vanguardia Española que aceptaron la propuesta para alquilar la sala y que este acto se pueda realizar. A la sala Figia, que bueno, los que venís aquí por primera vez habéis visto, bueno, estaréis viendo que lo bonito que está todo y lo agradable que es estar aquí un rato. Y bueno, ya sabéis que estos actos se quedan grabados, entonces luego quien quiera recibir la grabación, si no tenemos su contacto, que nos lo dé un correo electrónico, un teléfono, y les haremos llegar la grabación a dos colectivos entrañables para nosotros, como son el de Niños de Rusia, a través de Gonzalo Barrena se hará llegar la grabación, y también al Centro Español de Moscú, que se fundó ese centro, supongo que en los años 40 o una cosa así, por los exiliados españoles en la Unión Soviética, y sigue abierto y activo a día de hoy, lo mantienen los descendientes, y se lo haremos llegar a través de Marina Legaz, que es el contacto que tenemos aquí. Yo de verdad os animo a que después de la charla, que yo ya la escuché en su momento y vais a ver que es súper amena y súper interesante, vamos, ya sabéis que lo que hacemos esto no sacamos nada más que disgustos, o sea, no sacamos nada. Pero de verdad os animo a comprar los libros. Yo en su momento los compré y son verdaderamente hermosos y emotivos. Bueno, Ángel Encinas los leyó también, puede dar fe de ello. Y es que además, las cosas como son, hoy los venden a la mitad del precio. A mí en su momento me costaron más, o sea que si lo compráis ahora es la mitad del precio de su precio ordinario. O sea que yo que vosotros aprovechad la ocasión y si tenéis efectivo no pasa nada porque ya buscaremos ellos algo. tienen Bizum. Dicho esto, pues nada, Pablo ahora va a iniciar su ponencia, iremos un poco intercalando para que un poco la cuestión, y yo siempre a Pablo le chantajeo con dos cosas en sus ponencias, que antes o después nos lea una poesía que viene al final del libro, que es una preciosidad, y también que nos cuente una anécdota que vivió con su padre en Moscú, ¿no?, en un hotel, cuando fueron a un encuentro de niños de españoles de Rusia, ¿verdad? Así que sin más, apago yo este micrófono porque tú hablas por ese. Yo creo que esto es la grabadora, pero se nos oye, ¿no? Sí. En cualquier caso, si no por aquí, ¿no? Bueno, pues... Bienvenida. Hola, hola. Sí, toma asiento, como quieras. Pues buenas tardes a todos, gracias por venir. No voy a repetir cada uno de los, hago mío los agradecimientos, desde luego a Pedro, que fue el primero que me propuso esto, a la asociación también, como no a la embajada, y a todos vosotros que he visto según habéis ido llegando y hemos con algunos tenido ocasión de comentar alguna cosa, que hay bastantes entre vosotros que conocéis cosas de este tema, ¿no? Interesados, desde luego, pues si no, estaríais aquí, o sea que muchas gracias. Bueno, pues de estas dos peticiones de Pedro, si os parece, la poesía la dejamos para el final, y por obedecerle, no, encantado además, me parece bien empezar antes que entrar al trapo. No quiero, soy muy enemigo de los speech, entonces yo le proponía a Pedro pues que hagamos un poco entre él y yo, media horita, no más, y luego pues que tengamos ocasión de que participéis en lo que os parezca, ¿no? Pero sí que está bien empezar con esa anécdota, ¿no? Bueno, pues a los que no lo sepáis, los dos libros son sobre los niños de Rusia, sigue el eje vital de mi padre, de Tino, que fue uno de ellos, pero en realidad es un libro coral, es un libro colectivo para explicar, bueno, lo que sucedió en aquella epopeya, ¿no? Pero en vez de entrar al trapo, pues efectivamente contar que en el aniversario, en el 50 aniversario de cuando llegaron allí, es decir, en el 37 llegaron, pues en el 87 hubo un homenaje que tuvo lugar en Moscú y Leningrado, todavía era Leningrado,
no me he equivocado, de la celebración de cuando llegaron. Y allí al menos fueron, yo diría que 500 de aquellos niños que se encontraron a su vez pues con no menos de 200 o 300, porque habría más pero en otras ciudades, que en algunos casos fue un encuentro entre hermanos, porque algunos se había vuelto y otros se había quedado, fue muy emotivo, ¿no? Cuando se estaba preparando, mi madre, muy práctica, muy pragmática, era la época 87 que se empezaban a vender productos occidentales, los vaqueros, los no sé qué, y ella se le ocurrió, no sé muy bien cómo, porque desde luego conocía bien a mi padre, pero compró, pues no sé, 10, 15 medias de seda para ver si vendíamos eso allí, ¿no? Bueno, pues no vendimos ni una, por descontado, y cuando ya estábamos preparándonos para, iba a salir autobús para llevarnos al aeropuerto, estaban poniendo, porque hubo varios reportajes sobre lo que eran los niños de Rusia, y las señoras que estaban trabajando en el hotel, en las habitaciones, en las camareras, etcétera, etcétera, estaban allí viendo la televisión en los vestíbulos con varios de nosotros, ¿no? Y estaban llorando a lágrima viva, es decir, hicieron suyo la acogida que ya habían tenido 50 años antes, pues seguramente las madres de aquellas señoras, ¿no? Con lo cual os podéis imaginar que las medias donde acabaron es distribuidas entre las señoras. No se sabe, ¿no? Pablo, que aquí en España había ningún programa de televisión similar. Desde luego que no. Eso es un poco, bueno, pues las características de lo que les educaron allí, que desde luego no era hacer ese tipo de negocios, ¿no? Bueno, pues entrando un poquito más en materia, lo que decía, bueno, el primer libro arranca con la infancia de Tino y de los niños, que son distintos colectivos, claro. Los colectivos más importantes fueron los 1.400 niños que salieron del País Vasco y los 1.100 aproximadamente que salieron del Musel de Gijón, un poquito después, en septiembre, ¿no? Mi padre iba en el del Musel. ¿En un solo barco o en varios barcos? En un solo barco, desde aquí en un solo barco. Todos los niños asturianos iban en el mismo barco. En un solo barco. Luego ya, en el periplo, sí que acabaron en Londres y allí ya les recogieron dos barcos, el Cooperacha y el de Serzinski. Los nietos, hijos de los niños asturianos, sus padres o abuelos, necesariamente tuvieron que coincidir. Básicamente sí, salvo alguno que pudiera ir por alguna cosa extraña. Los hubo, porque hubo alguna asturiana que previamente había ido a Alicante, ya la habían llevado a Alicante y salió de Alicante, ¿no? Nieves Cuesta, la madre del presidente de la Asociación de los Niños de Rusia actual, de Paco Lago, ¿no? Bueno, pues el caso, hubo muchos casos, muchos eran hijos de huérfanos de milicianos, otros porque simplemente no les podían alimentar. El caso de mi padre fue un poco peculiar, junto con otros 8 o 10 niños que habían salido el 16 de julio de Oviedo a Salinas a un campamento de verano. Entonces, en Asturias, bueno, en Oviedo, el golpe fue el 19. Sí, pero que disculpa, esos los campamentos de verano, claro, hay personas que aquí no sepan, ¿no? O sea, en aquella época la República era una cosa muy significativa, ¿no? Sí, eran las colonias infantiles, efectivamente, sí. Y entonces, pues en este caso salieron, acabado el curso, pues salieron para allá. Y quedó en zona franquista Oviedo y zona republicana el resto, con lo cual ni él podía volver con la familia, ni la familia podía recogerle, con lo cual, bueno, pues ahí estuvieron pues hasta septiembre del 37, es decir, un poquito más de un año, y cuando el frente norte se está derrumbando, pues ¿qué hacemos con estos niños? Con unos está claro, porque no tenían padres, porque tal, y con estos que están de Oviedo y tal, pues bueno, pues no les podemos dejar aquí, abandonados a unos menores, y se fueron para la Unión Soviética. Como anécdota, porque el libro, quiero decir que es novela para facilitar un poco el poder contar anécdotas, no solo decir, pues salieron tantos y tal, sino contar un poco la parte del corazón, ¿no? Que yo creo que es importante más allá de los hechos en sí. También están los hechos, ¿no? Pero
yo diría que es una novela documental, pero por contar cosas que no lo puedes contar en un ensayo, ¿no? Cuando 11 años, mi padre sabe que va para Rusia, no sabe nada más, y él piensa, ¿cómo transmito yo esto a mi familia? Y entonces él se le ocurre grabar con un cuchillo de la cocina, en un pupitre, su nombre con la fecha de salida y Rusia. Y gracias a eso luego, cuando ya bueno, pudieron viajar a Salinas, y sabían que estaba en Salinas, claro, porque habían salido para allá, investigando, mirando y tal y cual, pues encontraron eso. O sea, sus padres, tus abuelos. Mi abuela, mi abuelo ya había muerto, y la familia de los hermanos, tenía varias hermanas mayores, encontraron eso y fue el dato fehaciente del que pudieron tirar para saber que había salido para allá. Bueno, pues luego llegaron en un viaje complicado, porque de hecho tuvieron que cambiar de puerto, estaba previsto en un puerto más al sur en Francia y tuvieron que acabar más al norte porque había un crucero franquista que estuvo a punto de bombardear. Entonces tuvieron que coger más al norte y ya un barco inglés les protegió. Y ya sí, porque ese primer tramo iban sin escolta militar y sin nada. No, claro, sin nada. Y entonces, bueno, aunque sabían que eran los niños, sabían positivamente que eran los niños, pero vamos, el caso es que ya llegaron a Londres, de Londres, bueno, pues en un viaje también complicado, que ellos recuerdan mucho, pues llegan a Leningrado, y bueno, pues hay también una anécdota que yo diría que 9 de cada 10, si les ¿cómo llegasteis?, contarían lo mismo, porque fue un impacto, y es que lo primero que hacen es meterles en las duchas, claro, para higienizarles. Y tienen ahí una situación que no saben al principio qué es lo que ocurre. Hay que tener en cuenta que, claro, no hablaban ruso y muchos de los que les están recibiendo pues no hablaban español. Y ¿qué pasa aquí? Que no se querían meter en las duchas, sobre todo las chicas y tal y cual. Y claro, es que iban a ir todos juntos a ducharse, hasta que alguien que ya había estado en el 34 allí exiliado, y sabía ruso, dijo, no, es que no vais a meterles juntos porque no se van a dejar. Y entonces pues ya les separaron y tal, y eso es una anécdota que todos cuentan, ¿no? Y luego pues les distribuyeron en lo que ellos llaman casas, no eran internados para ellos, eran casas, porque así las vivían ellos, con sus maestros españoles y maestros rusos. Sí, porque también les acompañaron algún adulto español, ¿no? Sí, claro, todos iban, vamos, absolutamente... Todos maestros de la República. Sí, claro, y había un director de la expedición, etcétera, sí, que era Pablo Miaja, un hombre ya mayor, sobre todo en esa época, un hombre muy reconocido, y era el jefe de la expedición del Musel. Sí, siempre salieron con sus fichas hechas, organizadas, etcétera. Y en las casas, pues bueno, los rusos ya se habían ocupado de traducir los textos de la enseñanza oficial al castellano, al español, para que cuando llegaran, pues tuvieran eso, ¿no? Y bueno, pues ya habían llegado antes los vascos y algunos de Alicante. Y cuando llegan, pues por ejemplo, los asturianos y les juntan con los vascos, 11 años eran los mayores, 8, 9, empiezan... 11 años eran los mayores. 11, 12 años eran los mayores, sí. Empiezan los conflictos, que si vascos, que si tal, y cosas así. Pero todo eso en pocos meses, esto lo digo porque me parece importante para entender lo de los colectivos estos. En pocos meses eso empieza a difuminarse, se empieza a consolidar lo que fue una gran familia, porque para ellos es una familia de 3.000, y cuando cualquiera se encontraba aquí o allí o en los barcos, no preguntaban si no se conocían, ¿tú de qué provincia eres? No, preguntaban, ¿de qué casa eres? De Chíscovo, de... ¿Cuántas había? Había 14 en la época anterior a la guerra. Luego hubo algunas más, 17, 18 en total, porque luego en la guerra evacuaron
a los que no fueron combatientes les evacuaron a Saratov, a Samarcanda, a varios sitios, para alejarles de la guerra. De lo que no pudieron alejarle es porque estaba todo igual, claro. Fue del hambre, del frío, como todo el pueblo ruso, claro, en aquel momento. Sí, de los bombardeos fueron consiguiendo alejarles, sí, en esos viajes enormes que hubo, ¿no? Bueno, pues en la guerra sí que también quería comentar que los más mayorcitos que llegaron allí con 11, 12 años, cuando llega la invasión alemana, han cumplido 16, 17 y algunos 18, de los ya más mayores, aunque eran muy poquitos, y todos querían combatir, todos querían devolver lo que les había entregado el pueblo ruso y, bueno, pues combatir. Papá, lo que fue la estancia en la casa, por lo que hemos comentado una vez, lo recuerda siempre con mucho amor, ¿no? Con mucha gratitud. Sí, vamos, pues, eran juegos, deporte, cultura, sí, Yo eso recuerdo un comentario que le escuché en Ángel Gutiérrez, que algún compañero recuerda también, que le sorprendió, o sea, la frase de Ángel Gutiérrez es que le sorprendió que aquella gente parecía que le quería más que su propia madre. Sí. Sí, la verdad es que la protección que les dieron, pues, bueno, es que si lees, eso lo sabe muy bien Encinas, porque en el libro del Patieski, que tradujo él, viene con todo lujo de detalles, estadísticas, etcétera, etcétera. El número de cuidadores que había por niños es impresionante. Vamos, o sea, que igual casi todos estuvieron mejor atendidos que nunca en su vida antes, ¿no? Bueno, a ver, todos querían, claro, su familia, y todos querían volver, eso por descontado, pero efectivamente, claro, la alimentación que tuvieron, y no digamos la enseñanza, es que hay que tener en cuenta que había en esos 3.000 niños, pues podía haber casi un tercio de niñas, igual sí que había un tercio, yo no me acuerdo ahora exactamente, pero por ahí, y claro, procediendo de aldeas, de tal, de cual, pues seguramente hubieran sido semianalfabetas o analfabetas la mayor parte de ellas, y sin embargo el nivel de formación con el que vinieron es altísimo, es decir, no fueron raros ingenieros ahí. Bueno, médicos, ingenieros, y el que era obrero, siempre obrero cualificado, etcétera. Sí, eso sin duda, ¿no? Y bueno, estaba comentando que cuando la guerra, efectivamente, esos niños quieren combatir. No les dejan inicialmente, pero sobre todo en Leningrado, en la Casa de Jóvenes de Leningrado, empiezan a ver que se empiezan a ir niños con los guerrilleros, con lo cual al final deciden permitir que se incorporen. Hay casi manifestaciones, hay relatos de manifestaciones para enrolarse. Y bueno, pues lo que hacen es falsificar la edad. Los que no tienen la edad tenían que tener 18, en el caso de mi padre y de otros muchos, pues vamos, yo tengo la ficha, que viene falsificado el año de nacimiento para poder enrolarse. Y se enrolan en la tercera división Frunze, pues unos 75 niños españoles. En Moscú sí que logran que no se enrolen, en Leningrado es donde sí. Y de esos 75 niños, pues la mayor parte muere en los combates. Ellos están encargados del frente norte de Leningrado, en Karelia. Los combates, claro, en la zona de lagos, de frío, terrible, ¿no? Y no ellos, toda la división Frunze prácticamente, bueno, la mortandad es altísima, ¿no? De esos 75, solo 7, 8 logran volver a sus posiciones, y unos 20 y alguno caen prisioneros, y les llevan a campos de concentración en Finlandia, que son campos de concentración que están, bueno, que los que lo llevan son los alemanes. Son campos de concentración, no son campos de exterminio en el sentido que lo conocemos, de campos de gas y tal y cual, pero todo lo demás es exactamente... Sí, son prisioneros de guerra, no son como los campos de judíos, eso, sino prisioneros de guerra. Exacto. Y entonces, pues deciden
Perdona, ¿y ahí había solo españoles? No, estaban, claro, como los rusos, los combatientes, etcétera, etcétera, estaban, sí, claro. Había miles de combatientes. Españoles, pues eso, habría unos 20. Y se enteran la embajada, Agustín de Foxá, que era el embajador en Finlandia, en Helsinki, que hay un grupo de españoles. Y se enteran por una cosa muy curiosa, que es que Curcio Malaparte, el escritor, el periodista italiano, amigo de Foxá, se entera de esto, les visita y va y avisa a Foxá. ¿Tu padre en el campo? Mi padre fue el que menos estuvo porque fue el conejillo de Indias para traerle aquí. Sí. Fue el primero de todos ellos en retornar. Entonces, efectivamente, cuando Agustín de Foxá se entera, pues vamos, como la versión de aquí es que les habían secuestrado. Entonces, claro, lo que tienen que hacer es ver si pueden colocar esa historia con ellos. Y entonces eligen a uno como conejillo de Indias, quizá por ser de los más jóvenes o por las circunstancias que fuese, eso no cualquiera sabe que lo tenían en la cabeza, y viene para acá en enero del 42. Claro, son un poco efectos de propaganda, ¿no? Claro. ¿Y tu padre con cuántos años vuelve? Pues mi padre va a cumplir 18. Va a cumplir 18. Y bueno, pues intentan que hable mal de la Unión Soviética. Y él se niega a hablar mal de la Unión Soviética. No les sale bien el experimento del conejillo de Indias y a los demás, a los 20 prisioneros, de momento les dejan en los campos de concentración. Cuidado. Que todos hablen bien. Cuidado. Y creo que incluso mandaron agentes de la CIA para hacerles interrogatorios. Pero eso fue en el 56. Sí, eso fue después. No, ahí de momento les dejaron ahí hasta que los finlandeses les dicen, oye, ¿qué hacemos con esto? Y entonces al año, aproximadamente en febrero del 43, ya traen a los 18 que quedaban, porque los demás 3 o 4 mueren. Hay una foto que de María Teresa, del Centro Español de Moscú, me hizo llegar, para publicarla en el libro, que es de esos 18 que salen, que, bueno, gracias a eso se aclaran unas confusiones de quiénes eran esos 18, quién no, porque, bueno, claro, en ese caos pues había mucha confusión con los nombres. Y, bueno, pues el primer libro, digamos, acaba ahí. Cuando retorna, pisaré sus calles nuevamente, las de Oviedo, aunque sea alegoría a la canción de... pero acaba ahí. Y el segundo libro, digamos que es incluso más coral, porque tuve la suerte, está publicado 2 años después, en el 21, justo después de la pandemia, está escrito una gran parte en la pandemia, y bueno, pues tuve la suerte que, como ya el primer libro se había difundido, pues incluso desde Estados Unidos, desde Puerto Rico, los descendientes de 2 de esos 18 prisioneros me hicieron llegar relatos que habían escrito, relatos algunos de 60, 70 páginas, muy detallados, contando los campos de concentración, ¿no? Y bueno, pues el segundo libro, digamos que hay 2 ejes, en vez de haber uno solo. Uno es... bueno, cómo tratan a mi padre y a los que van llegando a España, cómo van saliendo adelante, poco a poco, con tantas dificultades, y lo que pasa en ese colectivo que se queda ahí. Los prisioneros, por supuesto, los menores evacuados, cómo vivieron la evacuación, los combatientes españoles de los mayores, porque aparte de los niños, combatieron un número importante de españoles. Sí, hay quien dice 800, hay quien dice, Lister dice 1200, yo creo que debe estar en el entorno de los 1000 aproximadamente. Combatieron al principio muchos en guerrilleros. Y luego, a medida que se va preparando la contraofensiva, se integran ya en las unidades que les asignan. Y a mí siempre me gusta hacer una referencia, ¿no? Mientras que es más o menos conocido lo de la 9 en París, con la entrada de los españoles,
es verdad que formando una unidad compacta casi de todos los españoles. Aquí no había una unidad compacta, pero hubo no menos de 200 españoles combatiendo en el frente de Berlín y entrando en Berlín. Vamos, ahí también en el libro se recogen varias anécdotas de un español, con el nombre y apellidos, vamos, era un teniente que entra y sustituye la calle, pues no sé cómo se llamaría, Hitler o lo que fuera, y pone calle José Díaz, ¿no? Sí, hay foto de eso, ¿no? Y, bueno, pues también contar esa 9 de Berlín que llamo yo, ¿no? La 9 es por supuesto ficticio, ¿no? Y la verdad es que es curioso y da coraje, porque de las 9 de Berlín, o sea, de las 9 de París, no todos los días, pero de cuando en cuando, se va hablando. Los medios de comunicación sí relatan, ¿no?, los acontecimientos, pero en el caso vuestro, yo lamentablemente no puedo recordar ninguna noticia en canales españoles mayoritarios que cuente vuestra historia. Yo, bueno, a lo mejor no te quiero interrumpir la narración, pero bueno, no, al contrario. Una reflexión sobre por qué. Es que bueno, el exilio en Rusia siempre ha sido un exilio bastante soterrado, sí. Yo creo que la razón principal es esa. Bueno, intentaremos que poco a poco se vaya sabiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que hubo una unidad de guerrilleros dirigida por Guillón, que, bueno, combaten durante meses y meses tras las líneas alemanas, rusos y españoles. Yo creo que debían ser cerca de 150 o algo así, no sé si me equivoco, Encinas, pero por ahí andará. Y de esos 150 vuelven a sus posiciones 3, uno de ellos Guillón, un ruso y un español, aparte de Guillón. De Guillón, por ejemplo, sí que, por ejemplo, en este segundo libro, rebuscando en archivos, en el archivo histórico del PC, apareció, yo creo que no está traducido más que aquí, en francés escrito el diario de Guillón, desgraciadamente no completo, hay páginas sueltas. Entonces esas páginas sueltas, pues bueno, me encargué que se tradujeran, las tradujo mi cuñado, que es de origen francés, y están en el libro. Yo creo que eso no está en ningún sitio más de momento. Ya procuraremos también que esté, poquito a poco, en internet, etcétera. Porque al final, claro, en las películas americanas parece que la verdad y la justicia siempre triunfan, pase lo que pase, claro. Pero luego ves que no, o sea, que la verdad triunfa si hay quien empuja para que triunfe. Por sí sola no. Sí. Quedamos solo con la serie de Netflix, ¿no? Sí, yo, fíjate, esto que dices, me estaba acordando de una película, tendrá, no sé, 7 o 8 años, no me acuerdo ahora del nombre, pero seguramente algunos la habréis visto, que es una película americana de un soldado que se niega a combatir por creencias, y entonces le ponen pues de socorrista, de sanitario, y rescata a un montón de hasta el último hombre. Hasta el último hombre, correcto, eso es, hasta el último hombre. Exacto, eso es. Bueno, pues María Pardiña fue una mujer española, enfermera en ese momento, en la guerra, había sido atleta, había ganado un montón de cosas, allí, de atletismo, hay fotos de ella saltando altura, etcétera, una fuera de serie, y esta mujer en el frente hizo exactamente lo mismo, o sea, si hubiera sido americana, pues tendría su película, porque además era mujer, y era famosa en el frente, los soldados la llamaban Marusa, ¿verdad? Y bueno, pues es algo que efectivamente me parecía que había que contar. Y digamos que ya la última parte de este segundo libro es el retorno. Vuelven por un convenio que se firma a través de la Cruz Roja, vuelven a España y volverán aproximadamente pues unos 1.800, pero hay que contar con que en ese no eran todos los niños ni todos los mayores que llamaban ellos, sino que ahí hay un grupo de
mujeres rusas casadas con españoles, porque claro, ya tienen hijos en esa época, la mayor parte, y hay un grupo grande de hijos. Aproximadamente yo creo que deben volver unos 1.100, 1.200 entre unos y otros, entre lo que son españoles de distintas edades. Ahí sí que, mira, voy a leer unos parrafitos que creo que van a explicar mejor que yo cómo fue ese retorno, ¿no?, para ellos. Hay una noticia del Correo Español del Pueblo Vasco del 56, de cuando vuelven, que dice: los menores expatriados en 1937 que lo fueron a la fuerza o engañados, enviados a la Unión Soviética, dada la infrahumana educación recibida, ya habían dejado de ser criaturas humanas para convertirse en desalmados entes sovietizados. En un informe que pone secreto, esto lo encontré secreto, lo encontré en el archivo de la administración de aquí, de Alcalá, dice, le dice el jefe nacional del servicio, Sergio Cifuentes, al camarada inspector regional de Falanges del Norte, para que lo difunda: te acompaño en relación de españoles repatriados de Rusia correspondientes a la primera expedición, con el fin de comprobar sus domicilios actuales, conocer todas sus actividades, contactos que sean desenvolvimiento laboral en esa provincia. Deberás cumplimentar, tanto para esta expedición como para las sucesivas, las órdenes reservadas que se especifican en el dossier, como serían. Queda claro que debéis utilizar para este menester aquello que vosotros creáis oportuno, sin ningún tipo de consideración a esos rojos llegados del infierno ruso. Entonces, bueno, no merece la pena que yo me extienda mucho más en cómo fue la recepción, ¿no? ¿Esa es la ocasión cuando los visten de falangistas para un...? No. Eso fue, sí, eso es que junto con, en el 43, junto con eso, primero Tino, 18 después, de los niños que están siendo evacuados, capturan los alemanes en el 42, capturan en el Cáucaso a un grupo de 15 con su maestra, que iban con otros 200, pero en la huida pues se retrasan y les capturan. No eran combatientes, salvo 2, eran menores. Y les ponen, efectivamente, les tienen en Berlín 3 meses intentando comerles el coco, y cuando entran por España entran por Hendaya, vestidos con la camisa azul, y les hacen desfilar y tal, y les hacen un homenaje. Bueno, de esos, por ejemplo, hay 2 que en cuanto pueden se incorporan al Maqui en Asturias. La postura del régimen franquista, si no me equivoco, y corrígeme, querían vender eso como que se rescataba a un niño secuestrado por la barbarie. Claro. Esos son, sí. Se les redimía con la camisa de la falange. Eso es. Entonces, bueno, pues eso es un poco ese grupo. Eso es el grupo que viene antes del 56, son simplemente esos 19 contando a mi padre, estos 15, y luego sí que hay 3 o 4 que bueno, pues no se sabe muy bien cómo llegan, pero hasta el 56 no vuelve a haber retorno, ¿no? Poco a poco, porque el convenio decía que había que reconocer los títulos tal, y venían pues poco a poco a lo que interesó. Pues aquí había una escasez de médicos tremenda, y llegaban, ese grupo llegaban sobre todo médicas, de mujeres. Al cabo de un año pues le fue reconociendo. ¿Habría mujeres médicos probablemente en aquella época? Pues había, pero muy pocas, sí, muy pocas. De hecho, la primera ingeniera de caminos no titulada hubo antes, trabajando como ingeniera de caminos, fue una niña de Rusia. Y esta mujer la contrata una empresa, yo no recuerdo ahora si era Construcciones o Contratas o algo así, y entonces cuando entra a trabajar el primer día, el conserje le dice: las señoras de la limpieza por la puerta de atrás. Sí, auténtico, lo cuenta ella en su biografía. Ese era el ambiente. A esta mujer, por cierto, le retiraron el pasaporte, ganó un concurso, estuvo trabajando ahí, pero no podía viajar fuera, ganó un concurso internacional a través de esta empresa en Estados Unidos.
y tenía que ir allí, claro, a firmar. Y como no la dejan venir, tuvieron que venir de Estados Unidos a que firmara aquí. Sí. Y bueno, pues mejor que ahora, pues charlando, podamos comentar cosas. Pero sí que voy a hacer, porque además de que me lo haya pedido, me encanta poder leer, son 4 párrafos de una poeta. Una poeta rusa, ¿no? Rusa, Fue de quienes recibió a los niños, ¿no? Eso es. A ver si la encuentro, que está al final, aquí, sí. De Olga Bergoz. Sin ocultar la alegría, así recibimos a los niños españoles, nacidos fuera, agraviados niños. Aquí llegan, morenos, ruidosos, de otra tierra natal, los ojos y el pelo negros, como golondrinas en una embarcación. Y la estrella condujo a los barcos brillando sobre la ciudad, y a todos les pareció que esa tarde había nacido un niño en cada casa. Muchas gracias. Según nos han ordenado los regidores, por favor, ahora las preguntas o lo que le queréis comentar a Pablo, os damos este micrófono, que lo encendemos. A ver. Ya está. Y os da Gemma. A ver, Antonio. Sí, quería preguntar sobre la odisea esta de salir del barco. Salieron en zona franquista y se escaparon de alguna forma un barco o estaban... No, salían, todavía era zona republicana, porque salen los del País Vasco, es que está cayendo el frente en el País Vasco, y entonces salen antes de que caiga. Y en el Musel igual, ya era cosa de días. Salen el 23 de septiembre del 37, que todavía era zona republicana, y unos días después pues ya cae el... Y después la otra cosa es en Inglaterra cómo se recibieron, porque los británicos no fueron muy colaboradores con la República. No, pero es que no tuvieron ningún contacto, porque simplemente desde Francia les llevaron a Londres, y en Londres lo que hicieron fue subirse directamente a dos barcos soviéticos, el Koperachia y el Dzerzhinsky, y ya desde allí los distribuyeron y mitad y mitad. Eran además 2 barcos gemelos, idénticos. Y bueno, ellos los recuerdan porque para ellos, claro, cuando les meten en que era de pasajeros, eran cruceros de lujo, y les meten, claro, en el comedor, con mantequilla, con comida. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Meterse la comida en los bolsillos, porque pensaban que luego ya no iban a poder desayunar. Entonces, sí, fue una cosa para ellos también muy importante. Sí. Muchas gracias. A ver, mi tocayo Pedro. Mira, yo estaba pensando cuando te escuchaba, porque yo trabajo en evaluación de niños con dificultades, en el trauma que puede suponer para un niño tan pequeño la separación respecto de la familia, la pérdida de los padres, ir a un país desconocido con un idioma desconocido. Yo no sé si eso lo habéis verbalizado, porque yo estaba pensando, es que debe ser terrorífico sobre todo para los más pequeños, una situación por no decir traumático, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en los trabajos de Bowlby, en la teoría del apego, lo que significa la pérdida de los vínculos con los cuidadores, ¿no? Sí. No sé si esto lo hablasteis con tu padre, si queda reflejado de algún modo. Con mi padre, a mi padre, cuando ya se fue deteriorando por la edad y iba perdiendo la memoria, antes cuando tuvimos la suerte de poder grabarle, tenemos sus grabaciones. Todas las grabaciones tienen un eje, solo cuenta lo bueno. Lo demás tuvimos que averiguarlo,
por su hermana, mayor que él, 12 años mayor que él, que claro, tenía las cosas muy claras, sabe lo que sucedió y nos contó muchas más cosas, ¿no? En cuanto al trauma, yo creo que es evidente que todos tuvieron ese trauma, todos. Lo que pasa es que, bueno, ya cada uno lo gobernó de aquella manera, ¿no? En el caso de los primeros que volvieron, claro, no es lo mismo volver unos años más tarde, aunque fueron muchos y el trauma existe igual. Desde que tu papá se separa de sus padres hasta que se vuelven a reencontrar. Pues pasan 5 años. Pasan 5 años, pero es que, claro... ¿Dejaron reencontrarse inmediatamente o no? O sea, cuando lo repatrian las autoridades, sí, ¿dejan inmediatamente reunirse con su familia? En el caso de él, sí, directamente, además obligatoriamente para Oviedo y con su familia. No podía salir de Oviedo. Entonces no recordaban a un niñito de 9 años y se encontraron con un tío de 20. Claro. Y yo creo que eso... A los que traen luego, no, cuidado, les meten en Fernando el Católico en un correccional de menores. Un reformatorio. Sí, que luego fue colegio, está ahí entre Vallehermoso y Galileo. Pues les meten ahí, les tienen unas temporadas largas, y además, bueno, empiezan a ver quién son la familia y tal y cual, y hasta los 21 años no son mayores de edad, cuidado. Y ahí están bastante tiempo, sí, les van sacando de uno en uno y tal. Y yo creo que sí, que el trauma es mayor todavía en los que vuelven después, en el 56, porque claro, cuando vuelven, ahí sí que hay experiencias de todo tipo, hay experiencias que la familia les acoge bien y otras familias que ya no se conocen. Y además, bueno, pues la casa ya no cabemos, casas en aldeas también, y están con los niños... Y hay gente, ahí yo me acuerdo... En esos casos son 20 y pico años, ¿no? Sí, claro. Son una generación. Claro. Entonces ahí hay de todo, ¿no? Trauma, pues mira, mi sobrina, nieta de Tino, en alguna ocasión, ella es presentadora de televisión, ha estado también de ponente, y le han hecho una pregunta parecida, porque es lógico, todo el mundo, y ella dice... siempre dice, bueno, recuerdo 2 traumas, claro, ya mucho menor, ya le conoció de abuelo. Yo diría que tenía 2 traumas. Uno, que a los hijos y luego a los nietos no nos dejaron nunca ir de campamentos, jamás, hacer viajes sin la familia hasta que ya fuimos independientes. Y otro, la higiene. Y eso tiene una razón de ser de mucha envergadura, ¿no? Que realmente no sabíamos hasta qué punto, hasta que empezamos a investigar, en este caso mi sobrina y yo, con el tema de los campos de concentración finlandeses, que han estado muy blanqueados. Y, bueno, es cierto es que hay unos investigadores noruegos que han ido sacando datos, pero completados con las declaraciones de los españoles y tal, pues bueno, pues hemos situado geopolíticamente dónde estaban esos campos de concentración, en qué ciudades y tal. Y la mayor parte de la mortandad alta que hubo en esos campos de concentración, de combatientes soviéticos, fue no por bala, sino por infecciones. Entonces, ahí sí que había un trauma que se evidenciaba en la higiene. Y sí, yo creo que es innegable que los niños, si tú te dedicas a eso, pues sin duda, los niños de las guerras tienen traumas. Otra cosa es cómo los gobiernen, ¿no? Ahí el señor Vladimir está en la horizonte. Hola. Sí, tranquilo, está enchufado. Se maneja esto. Buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por la historia y por libros que están ahora aquí expuestos. Mi pregunta es que he llegado tarde, a lo mejor no perdí la parte de la que me interesa. En esa línea de traumas, más bien quería preguntar a qué tipo de represalias fueron sometidos, sobre todo no tanto los niños como, bueno, ya no tan niños, porque en 56 ya no eran tan niños. ¿Por qué digo esto?
cada uno de nosotros tiene o tenía algún contacto con los niños de la guerra o con los niños de los niños. Yo tenía experiencia con 2 personas. Trabajé con ellas. Una vez volvió 2 mujeres. Pilar Segura, médico, que volvió a España el año 56, y otra, Pilar Villasante, volvió el 89. Con 2 trabajé en Radio Nacional, en emisión en ruso. Pilar Segura era médica y dijo que pues no sentía ella ninguna, digamos, no es que represalia, sino, bueno, ¿qué podemos hablar? Podemos hablar de que no le promocionan, que los vecinos dicen que es una roja, no sé qué, no sé cuánto. La otra volvió el 89, ya, pues, lo que dijo eso, ya un poco estoy desviándome, los soviéticos, porque eso fue el término que nosotros normalmente no usamos, los rusos o tártaros o judíos, sino soviéticos. Los soviéticos vivían, sobre todo en la época de guerra, fue ella evacuado a Samarcanda y dijo que los soviéticos vivían muy mal, pero nos han dado lo mejor, lo que han podido dar. Entonces, también tenía experiencia, ¿no? Bueno, entrevistaba a José Bravo Hermoso, un piloto héroe de la Unión Soviética, que en paz descanse, en 2009 murió. Él volvió con su mujer rusa a finales del año 50. Ya hizo la guerra tanto aquí como piloto. Con 16 años estuvo en Kirovabat, en Azerbaiyán, entrenándose, y luego volvió aquí en la guerra civil, y luego fue a Rusia y ahí también combatió. Y volvió en 58. Él dijo que así represalias tal vez no, pero ya me tienen controlado. ¿Qué usted puede, digamos, aportar en ese sentido? Y perdona que fue demasiado, como tomé mucho tiempo. Gracias. Sí, bueno, por cierto, Bravo fue también amigo de mi padre, se veían una vez por semana el grupo de pilotos. Mi padre no era piloto, pero vivía cerca, era en Quevedo, se veían allí casi todas las semanas, ¿no? Yo tuve la suerte también de conocer a Bravo a través de él, y luego en la embajada también, ¿no? Lo hemos comentado antes, ¿no? A ver, yo creo que de toda esa gente que volvió, sí que hay un dato fehaciente. En el 59, 600 y pico habían pedido retornar a la Unión Soviética, ¿eh? No retornaron todos, porque luego, bueno, el permiso, no sé qué, no sé cuánto, pero 600 y pico pidieron el retorno. Yo creo que debieron retornar unos 400, una cosa así, ¿no? Encinas, algo así. Bueno, eso ya evidencia un poco el que no encontraron lo que ellos esperaban. Yo creo que ahí, claro, en tantas personas... Antes decías tú una cosa que se me ha olvidado comentar. Efectivamente, cuando llegaron todos ellos, prácticamente todos ellos, no, habría excepciones, pero todos, la primera expedición les llevaron a un convento, les dejaron en el convento y les hicieron unos interrogatorios exhaustivos en presencia de lo que ellos pensaban, que luego se ha sabido, porque además ya hay reportajes sobre eso, que se llama, a ver si me acuerdo del nombre y os lo digo, porque se ha puesto en televisión, que eran de la CIA. Uno de ellos eran de la CIA, eran de Puerto Rico y tal, claro que hablaban español. Me vendrá a la cabeza. Bueno, ya el hecho del interrogatorio, de horas a cada uno y tal, pues es duro, ¿no? Luego es verdad que cada uno, pues bueno, fue saliendo para adelante, le reconocieron títulos poco a poco. Yo, por ejemplo, año 81, yo entro, había acabado la carrera, pero no encontraba administrativo en la Delegación Provincial de la Vivienda, del Ministerio en aquel momento. Un chavalín que está en una mesa. A mi lado había un señor de la edad de mi padre, que resulta que luego me enteré que era ingeniero naval. Había estado dirigiendo las obras del puerto de La Habana y estaba allí de administrativo. Es otro dato. Año 81. No sé cuándo retornaría él, a lo mejor había retornado después, etcétera.
Y luego también, en el libro sí que también hablo bastante de eso, escribo bastante de eso. Hay un grupo que se incorpora a la lucha antifranquista, Agustín Gómez y, bueno, un grupo importante. Agustín Gómez, que era el futbolista, ¿qué? Que era el futbolista internacional, era el Mbappé de entonces, vamos, sí, sí, no, pero de la Unión Soviética. Para la Unión Soviética vamos, bastante bueno. Sí, sí, sí. Y hay un grupo importante, ¿no? Aladino Cuervo, en Asturias, y a esta gente, pues bueno, pues les coge y hay unas torturas importantes, bueno, están constatadas, vamos. Y hay un movimiento de solidaridad entre ellos y firman más de 300 una carta dirigida a Franco, año 56, 58, eso fue en 58, cúmplanse los acuerdos de esto, de tal y cual, y hubo un movimiento internacional muy, muy grande, ¿no? Claro, que efectivamente yo creo... Hay una cosa que es verdad, que es lo que dices. Igual que mi padre nunca nos contó lo malo, muchos de ellos no quisieron contar lo malo, lo duro. Y quizá fuera una necesidad para ellos para hacer como el ave fénix, que es vivir, recuperarse y sobrevivir de sus cenizas, ¿no? Entonces yo creo que ellos, es verdad que luego salieron para adelante. Una cosa que me parecía importante en el libro final es dejar claro que, bueno, eran todavía jóvenes, era tal, y la fuerza de la juventud y tal igual, pues fueron saliendo para adelante, qué duda cabe, cada uno con sus recursos. En el caso de mi padre, pues él había empezado a hacer el FP de deporte allí, en la Unión Soviética. Aquí no le dejaban trabajar, claro, muchos años antes del 56 estoy hablando, y al final, sobre el 50 y tantos, él ha trabajado en lo que pudo, ¿no? Y en el 50 y tantos se está formando lo que eran el antiguo INEF, el Colegio Mayor José Antonio, que es donde se formaron los primeros enseñantes de deporte de España, que eran todos del movimiento, eso tenían necesidad de que fueran de carné. Y mi padre les enseñaba gimnasia deportiva a ellos, le contrataron para eso. Él no podía dar clases al público, pero sí a los fieles. Estaba enseñando a los del movimiento lo que él había aprendido de los soviéticos. Exactamente. Es la paradoja. Exactamente. Eso es. Sí, sí. Dimitri, por favor. Gracias. Quisiera agradecer a Pablo por su labor tan importante, porque estos libros son un homenaje a los niños de la guerra que contribuyeron tanto al desarrollo de mi país. Y en segundo lugar, es un ejercicio de conservación de la memoria histórica, que tanto en los años pasados como ahora ha habido muchas falsificaciones de la historia, y por eso también es un aporte muy valioso para conservar la memoria de estas páginas comunes de nuestra historia, de la historia de nuestros países. Bueno, en segundo lugar, yo quisiera compartir también mi experiencia personal, porque hablo español gracias a dos niñas de la guerra que fueron profesoras del Instituto de Relaciones Internacionales en Moscú, María Rodríguez y Pilar Pallarés. Con Pilar Pallarés luego mantuve una relación, estuve en contacto porque ella en los años 90 regresó a su tierra natal y vivió en Gijón, hasta que hace 2 años murió con 98 años. Y bueno, también es una manifestación de lo que hicieron por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Usted la visitó ahí en Asturias? Sí, muchas gracias. Me vais a permitir, precisamente después de esta intervención, leer otra cosita. De los que vinieron, seguramente ya después de los últimos, muchos acabaron en una residencia, no recuerdo ahora el nombre de la residencia, pero bueno, allí
viviendo sus últimos días. Escribieron un libro colectivo, entre 8 o 10, y el libro que escribieron acaba así. Dice: porque llegamos llorando y nos consolaron, porque llegamos sucios y nos lavaron, porque no llevábamos nada y nos dieron todo, porque se quitaban el pan de sus bocas para compartirlo con nosotros, porque nunca nos sentimos extraños en su tierra, porque compartimos muchos miedos, penas y alegrías bajo el mismo cielo y sobre el mismo suelo, porque mezclamos con ellos nuestra sangre en los campos de batalla y en los hogares de la paz. Por si esto no bastara, hemos dejado allí nuestras más preciadas riquezas, nuestros hijos, nietos, en la absoluta confianza de que están en las mejores manos que pudieran desear. Yo creo que resume lo que es la colaboración, ¿no? Y la ayuda que recibieron. Primero agradecer este tipo de actos, que yo creo que no hay otra herramienta. Creo que los grandes medios de la cultura, del cine o de los medios de comunicación, y tengo algo de experiencia, no van a levantar la losa que yo creo que desde la Guerra Civil se ha puesto sobre, en aquel momento, la Unión Soviética y sigue sobre Rusia. Yo creo que el ejemplo más claro es la adulteración de la Segunda Guerra Mundial, el relato de la Segunda Guerra Mundial que impera en nuestro país, o de los campos de concentración, de la represión nazi, ignorando, por ejemplo, toda la represión en la zona soviética o los más de 3 millones, o en torno a 3 millones de soldados soviéticos. Creo que no hay otra herramienta, creo que es una maravilla lo que has expuesto, y no queda otra que seguir con este tipo de trabajo. Yo tuve el privilegio de ir hasta San Petersburgo, hasta Moscú en coche en el año 2017, un año obviamente emblemático, y pude sentir el cariño que hay en cuanto pasas Bielorrusia y Rusia hacia todo lo que es español. Y sin embargo aquí un día y otro se está echando basura mediática sobre todo lo que tenga que ver con la Unión Soviética o con Rusia. Entonces, yo creo que el trabajo es este. Y ¿En qué lo notabas, perdona, ese cariño? En el trato, en cuanto decíamos que éramos españoles, en la frontera, en los bares, en las gasolineras, era increíble, lo sentías, cosa que no habíamos sentido en Polonia, en Alemania, ¿de verdad? Sí. Yo ahí, ahora que decías lo de Radio Nacional, hubo un programa en Radio Nacional, yo tengo el disco grabado que se lo mandaron a mi padre, y es una entrevista que hacen sobre, bueno, la guerra, los españoles en la guerra de allí, y entrevistan a José María Bravo, a Amaya, la hija de Dolores Ibárruri, y a mi padre, ¿no? Y es curioso porque, bueno, combatientes, por supuesto, pues yo creo que esto debió ser sobre el año 98 o una cosa así, sí. Quizá un poco más adelante, pero no mucho más. Y coincidían, dos de ellos habían sido combatientes, y qué vamos a decir de Amaya, ¿no? Coincidían los tres en que ellos habían combatido y estaban muy orgullosos de haber combatido junto al pueblo soviético y contra los nazis, pero que ellos deseaban la paz, los tres deseaban la paz, ¿no? Y que habían combatido para lograr la paz. Mi padre, muy pragmático, siempre añadía, aunque no lo hemos conseguido, ¿no? Sí. Es mucho el trabajo hecho, pero mucho más el que nos queda por hacer. Hay muchos archivos de la actual Federación Rusa que nos están esperando. Me refiero al Archivo de Historia Contemporánea, el Archivo Militar,
en Moscú, en la Makarova, el archivo también de la Marina, en San Petersburgo, en el Almirantazgo, y sobre todo hay un fondo documental que ese sí que me gustaría que fuéramos todos a verlo, Dios mediante, que es el archivo secreto del gobierno de la Segunda República Española, que está depositado actualmente en la Federación Rusa. Hay que trabajar con documentación y contrastar esa documentación con la del otro bando, porque se lleva uno unas sorpresas impresionantes. Es increíble también la cantidad de gente que me viene escribiendo desde el año 85 que llegué a Madrid sobre la gente que estuvo en Rusia pidiendo noticias dónde fueron, cuando se fueron de Rusia a México, a Argentina o a Chile. El interés sigue. Pero a mí, de toda esta historia hispano-rusa, lo que me sorprende es cómo se portaron esos niños y esos mayores en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquellas circunstancias. Y sobre todo la buena fama que hasta el día de hoy han dejado en aquella antigua Unión Soviética. Yo creo que los gobiernos españoles deberían hacer un poco más de lo que hacen con la memoria, aparte de llenarse la boca con ello, es ayudar realmente con lo que abre las puertas. Como decía Napoleón, para ganar una guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y dinero. Pues esto es lo mismo. Para investigar hay que ir con dinero y sobre todo con muchas cartas en ruso para que nos reciba el señor Artisov, que es un señor muy simpático, que actualmente es el director de Rosangiv, y al cual espero pues que no tardando mucho, porque ya los años no solo pasan para los niños de la guerra, también para nosotros. Nosotros ya hemos cruzado la barrera de los 70, que nos va alejando ya de todas esas vivencias que tuvimos. Y sobre todo lo que quiero hacer también es invitar a mis queridos compañeros y colegas estudiantes en la Unión Soviética, tanto rusos como Valodia, como Cristóbal y Monse, a que escriban sus memorias. Aunque la gente luego no se las crea, no importa, hay que difundirlo. Pero y hay tú que... el primero tienes que escribir la memoria. Sí, sí, y hay que hacer también otra cosa. Hay una página web sobre los niños de la guerra que se quedó parada con el triste fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Carolina Medina García, hija de dos niños de la guerra, que sería bueno continuar, rellenar fondos, complementar. Pero la página no está parada, ¿eh? La página, porque Carolina estaba en un colectivo que es la Asociación de los Niños de Rusia, sí, y es la página web de la Asociación de los Niños de Rusia. Ya. Y esta, yo os invito a que entréis porque es muy interesante. Si ponéis niñosderusia.org, sí, os sale. Lo primero que sale es Wikipedia y el segundo lo de la asociación. Hay mucha documentación muy interesante y está muy actualizada, ¿eh? El propio listado que hablábamos antes está ya ahí también. Están las evacuaciones de dónde salieron, con los mapas trazados, el atlas. Está Qué muy... bien, y además está actualizada, sí. Porque el papá y la mamá de Carolina y Tatiana, que no pudo venir, claro, fueron compañeros de buque de tu padre, entiendo, ¿no? Claro. Sí, salieron. Claro. Sí, y luego finalmente, para no dar más guerra, este año
2025 se cumple el centenario del nacimiento de un niño de la guerra muy interesante, José Fernández Sánchez. Un niño de Ablaña que con 8 años fue en ese grupo del museo hasta Leningrado y que escribió una obra muy interesante que se llama Memorias de un niño en Rusia, que es una gran obra. Un hombre de 70 y tantos años, recién jubilado de la Biblioteca Nacional, donde estuvo 25 años de bibliotecario, al igual que estuvo previamente 25 años trabajando de bibliotecario en la Lenin. Un hombre que tradujo a Dostoyevsky, tradujo a Babel, tradujo a Pasternak, es decir, una máquina de traducir impresionante. Y creo que Casa Rusia, cuando encuentre un hueco, pues podríamos dejar un lugar para que le demos el justo homenaje que Pepe, no sé si su mujer Galia vive todavía. No, pero su hijo ha conseguido que se reedite el libro que decías hace aproximadamente un año y se ha reeditado, se ha publicado, me invitó a presentarlo con él. Dimitri lo está moviendo, sí. Pues a ver si con el hijo lo podemos organizar, porque Pepe o Pepito fue un hombre que a mí me ayudó mucho cuando yo regresé a España. Por cierto, quiero contar una anécdota de mi vida personal de cuando yo volví a España. Me mandaron a convalidar el título en el Paseo del Prado 28. Una oficina siniestra, con contraluces en blanco y negro. De repente aparecía una ventana, entraba un rayo de sol y allí había una señora simpaticísima, doña Matilde Cerrolaza, que me dice: mira, Ángel, para convalidar el título tienes que traducir todos los programas de las asignaturas. Vale, porque disculpa, no todos los presentes saben que tú estudiaste la carrera de Historia en la Universidad de Moscú en los años 80. Sí. No todas Bueno, saben. pues a la vuelta, cuando me dice doña Matilde eso, yo multiplico 57 asignaturas por 50 páginas y me salía la broma por 1.823.000 pesetas en aquella época. Es decir, me costaba lo mismo que un piso. Yo me la quedé mirando y le dije: doña Matilde, esto está muy feo. Dice: ¿por qué? Digo: porque en la Unión Soviética los materiales y programas de enseñanza están considerados secretos. Picó y me dijo: anda, Rico, vete y ya te avisaremos. Y me avisaron y convalidé el título. Gracias por su amable atención. Gracias. Yo siempre que estoy con Ángel, siempre recuerdo una frase suya que, recordando sus años en Moscú, una vez nos dijo que, ¿te acuerdas? Que una vez nos dijo que no sabe cómo será el cielo, pero no puede ser mejor que Moscú en el año 1980. Y decía Ángel del tema de México y Chile, y esto me ha hecho recordar, en unas presentaciones que yo asistí de tu libro, había un amigo tuyo que se llama Dimitri, que contó el hijo de Juan. Que contó una historia, a ver si tú la recuerdas y nos la puedes narrar en lo que buenamente sepas, porque me resultó muy conmovedora. A grandes rasgos, creo que era que este Dimitri, su papá y su tío, los habían mandado a la Unión Soviética. Cuando atacan los alemanes, uno de los dos se pierde, y el otro, cuando acaba la guerra, dedica muchos años a su búsqueda. Pero durante todos esos años, mandaba cartas de la Unión Soviética a Argentina, España y al revés, a su madre en España, en el que el hermano localizado se hacía pasar por los dos para que su madre durante todo ese tiempo creyera que estaban los dos vivos y estaban los dos bien. ¿Te recuerdas aquello? Sí, precisamente era el hermano de José, del padre de Dimitri, que efectivamente desapareció, y entonces pues
José Fernández escribía como si fuera el hermano para que la madre pensara que estaba vivo, porque estaba desaparecido, sí, y debía estar muerto. Y nunca apareció, no, nunca apareció. ¿Y su madre nunca lo supo? O sea, su madre siempre, imagino que falleció la madre. Eso ya no lo sé, la verdad, no lo sé, sí. Sí, bueno, es que cada uno, antes lo comentaba con alguien, cada uno sería una novela, ¿eh? O sea, la vida de cada uno. Es que, por ejemplo, el marido de María Sánchez Puig, que no me sale ahora el nombre, Manuel Arce, médico, este hombre cuando era chavalín, estaba evacuado, y él se enteró que su hermano, que era algo más mayor, pues resulta que en uno de los combates decían que había muerto, pero él decía que no había muerto y tal, y entonces se fue a la zona, ya era la contraofensiva, donde pensaba él que podía estar el del hospital y tal, pero estaba a cientos de kilómetros, y entonces en el viaje resulta que a este hombre le atropella un tranvía y le corta una pierna, y una vez que ya se recupera que sigue viviendo y puede hacer algo, se fabrica él un trineo para poder seguir yendo hacia donde él quería ir, que era donde el hermano. Eso lo contaba él, ¿eh? O sea, yo eso se lo he oído contar directamente, aparte que lo tiene escrito también en un libro. Y al final llega y en un hospital encuentra al hermano. Y al día siguiente muere el hermano. Entonces él siempre es un hombre muy frío, era un hombre muy frío, muy duro también, médico, y sin embargo, claro, contar eso, ahí se emocionaba, ¿no? Porque él piensa que había estado aguantando el hermano hasta que él llegó, ¿no? Sí. Cada uno es un libro, ¿eh? Sí, quería comentar, aunque has mencionado algunas cosas, te he escuchado, porque yo he leído versiones contradictorias, y es al grupo de españoles que vienen en el año 56, que cuáles eran realmente hombre, en ese grupo las motivaciones personales no podían ser iguales en todos, ¿no? Pero en general, ¿por qué vienen? O sea, quiero decir, ellos tenían que saber cómo era la España de los años 50 y lo que iba a pasar por venir de la Unión Soviética. Y tú has mencionado algunos hechos. Sí. Y especialmente, por ejemplo, las mujeres. Es que eran personas que tenían unas profesiones en la Unión Soviética y en España no las podían desarrollar, independientemente de que viniesen de allí, porque en los años 50, bueno, sabemos cómo era la España de esa década y tal. Entonces, en general, ¿por qué vienen? Pues ya te digo, yo es que he leído versiones contradictorias y luego también hay muchos que se quedan allí. Entonces, un poco, si podías... Bueno, vamos a ver. Al morir Stalin en el 53, empieza a haber acuerdos, por ejemplo, para el barco del Semiramis, que trae a los divisionarios que estaban en los campos de concentración, junto con un grupo de navegantes, sí, que se habían quedado allí, de españoles, un grupo también de pilotos, y 3 o 4 niños. Ahora mismo no recuerdo el porqué de esos 3 o 4 niños, algo excepcional, ¿no? Y a partir de ahí hay un movimiento entre ellos de querer retornar. Quieren retornar, como tú dices, cada uno tendrá sus motivaciones, pero yo diría que colectivamente quieren retornar, primero por un aspecto sentimental, sus familias. Segundo, por un aspecto de vínculo con España que siempre se respetó y se preservó por sus tutores, por sus maestros, españoles y soviéticos. Y en tercer lugar, porque desde que llegaron allí, de alguna forma el mensaje era, cada vez que se hacía la celebración del Año Nuevo, es el año que viene en España. Es decir, es que a ellos les estaban formando
para ser los cuadros profesionales y de todo tipo en España. Entonces ellos se sentían vinculados con una obligación hacia España que les habían imbuido desde el primer día, ¿no? Y ellos vienen, yo creo que quieren retornar por eso. De hecho, hasta el 56 que se firma el acuerdo, desde la posición del Partido Comunista de España allí es que no retornen porque se van a encontrar lo que se van a encontrar y hay una resistencia grande. Hay manifestaciones, vamos, delante de la Cruz Roja y del Centro Español de Moscú, de españoles diciendo no, es que queremos volver. Y ya al final pues ceden y se suscribe el acuerdo. Evidentemente, una parte de razón llevaban. Balaguer era el secretario del Partido Comunista en Moscú, se resistió y hay muchos de ellos que hablan mal de Balaguer en ese sentido, porque se oponía, ¿no? Y al final pues ceden y se suscribe el acuerdo. Hay una parte que llevaban razón porque es lo que comentábamos antes, muchos están diciendo quiero volver, ¿no? Pero efectivamente cuando un colectivo quiere algo no hay quien lo pare, ¿no? Y ellos querían retornar, eso está claro. Carmen, no seas tímida, que tú eres muy guerrera. Yo sí, pero yo estoy aprendiendo muchísimo y aparte de todo es que me parece que ha dado una conferencia este señor maravillosa. Gracias. O sea, yo lo he visto de una, no sé, me ha parecido impresionante, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la conferencia que nos ha dado. Gracias a vosotros. Pero pínchale, por esta ocasión. Pero si es que, de verdad, Habrá que ir. yo creo, yo en el Ateneo hago todo lo que puedo por jorobar a los Pues Vox. ahora que tienes un amigo... Eso hago todo lo que puedo, pero es que ¿Pero ahora... ¿por qué? Para defender a Rusia, ¿no? Decías. Sí. Yo siempre, o sea, siempre, y a Putin, o sea, a mí me parece algo maravilloso, me parece un hombre extraordinario que lo está dando, que ha mejorado Rusia desde que está él, porque cuando estaba el otro sinvergüenza, solamente allí había, pues eso, sionistas que querían explotar a la Unión Soviética. Es que la buena de Carmen se ha comprado un libro de Putin de discursos y se ha pedido a la 11 que se lo pase en audio, ¿no? Yo, todos, pero muchísimos más. Miren, los de Pedro Baños están porque los he pedido yo, si no, no los pide nadie. Pero pinchan a Pablo. Pero si es que es un señor tan maravilloso, que no hay que pincharle, si es que es maravilloso. Bueno, pero para que no todo sea tan maravilloso, porque a lo mejor hay alguna discrepancia, yo sí que quiero decir una cosa, las 14 y luego las 17, cuando la guerra Casas, estaban distribuidas por distintas repúblicas de la Unión Soviética, es decir, mayoritariamente estaban en Rusia, pero había también en Ucrania, como luego hubo en Saratov y tal. Y claro, sin duda alguna, ahora yo recordaba a una niña de Rusia que ahora vive en Argentina, lleva muchos años viviendo en Argentina, y decía, si es que yo tengo nietos en los dos países. Entonces, claro, la mujer decía, tengo el corazón partido, ¿no? Y yo creo que, bueno, la necesidad de paz, yo creo que es un deseo de todos, ¿no? O por lo menos debe ser un deseo de todos, ¿no? Aspirar a la paz, ¿no? Porque, porque yo siempre pienso en los niños de la guerra, de todas las guerras. O sea, esto al final dices, bueno, pues si miras hacia el futuro, el pasado es el pasado y hay que conocerlo en la memoria, pero si miras hacia el futuro, de alguna forma el mensaje es los niños de las guerras, ¿no? Los niños de las guerras, de las guerras actuales también, mirando hacia el futuro, ¿no? Sí, hay una cosa que me conmovió mucho, y la verdad es que no recuerdo si te lo escuché a ti o a otro descendiente, era que los soviéticos tenían mucha obsesión porque los niños no perdieran ninguna clase. Sí. Vergüenza de Félix, que siempre es el primero que sale a correr, Gamberro, que estaba muy obsesionado con que no perdieran ni un curso ni una clase y que incluso bajo el bombardeo le daban las clases en vez de los pupites en las camitas. Sí, en Saratov y en el frío, recordaban, no tenían para
calentarse y estaban con las mantas en las camas y no perdieron un año, digo, no perdieron un año, claro que suspendería, pero digo que no perdieron un año durante la guerra, siguieron su programa correspondiente escolar rigurosamente, sí. Igual está afuera, sí. No, es que le han pedido un libro. Los dos libros, uno solo, 15 y 15, pero los dos juntos 20. Vale, pues así se graba. No, que claro, la vuelta a España tiene volviendo una lógica psicológica, porque claro, es la vuelta al origen y todo el mundo quiere saber al final de dónde viene, quiénes han sido sus padres o sea, yo creo que hay unos motivos psicológicos muy fuertes. Yo estaba pensando en qué tipo de vínculo les quedan con la ideología, con el marxismo-leninismo. Es decir, no sé si también habéis hablado de estas cosas, qué grado de impregnación, digamos, con el pensamiento que arma la... Bueno, él tiene la autoridad para decirlo, pero yo, por lo que yo he leído y estudiado, mi impresión personal es que no les adoctrinaron en nada. Tenía más interés en alfabetizarlos en cuanto a asignaturas propiamente escolares. Bueno, no, vamos a ver, es inevitable que en la sociedad hubiera, claro, una formación ideológica. Además, vamos a ver, es un colectivo que viene de padres mayoritariamente comunistas, algunos socialistas y algunos anarquistas. Entonces, eso existe, por supuesto que existe, sin duda alguna, ¿no? Existió. Que luego la formación principal es la profesional y la técnica, no hay ninguna duda tampoco, ¿no? Y luego en el colectivo, vamos a ver, el colectivo que yo he conocido, que iba muchas veces, todos los años, ellos tenían su asociación, se veían todos los años 1 o 2 veces en Gijón, en el País Vasco, en Madrid y tal, iban cambiando y se juntaban, viajaban los que podían, pues se juntaban pues, 200 unas veces, 300 otros. Yo diría que lo que sí hay casi común, aunque por supuesto cada uno pues, pensaría lo que quisiera, es desde luego antifranquistas todos, prácticamente, no sé si habría alguna excepción, lo habrá como en todo, por la democracia todos, y luego hay un núcleo que lógicamente pues siguió con sus convicciones, mi padre pues siempre estuvo vinculado al Partido Comunista y a Izquierda Unida, ¿no? Ahí en Asturias. No, él aquí en Madrid, pero también te digo una cosa, muy poco ortodoxos, muy poco ortodoxos, o sea, muy librepensadores. No. En el archivo del PC debe haber también... ¿El qué? En el archivo histórico del PC, sí, debe haber también material. Sí, yo me he tirado ahí muchas horas y hay material, hay mucho material, por ejemplo, del movimiento internacional que se formó cuando detuvieron a Agustín y a otros 15 o 20, lo que he comentado antes, cuando les detienen aquí y les llevan a la cárcel y tal, ahí hay mucho material y sí, vamos, hay cosas muy interesantes también. ¿La caída de la Unión Soviética les cogió ya muy mayores? Bueno, les cogió mayores, pero no muy mayores, suficientemente mayores como para que los que estaban allí, ahí sí que hubo un retorno grande, porque claro, ahí con la caída del valor del rublo, las pensiones se quedaron, pues, y ahí hubo un retorno también grande de gente, sí. Sí. ¿Y cómo está la cosa ahora de los niños de la guerra? No sé si quedan todavía, imagino que sí, que alguno quedará vivo. Sé que el centro español sigue abierto. Sé que tuvo muchos problemas porque está en el centro de Moscú, en un sitio de muchísimo valor y fue una lucha importante el mantener eso como sede de los españoles. Sé que a raíz de una visita de un grupo de políticos a final de los 80 sí se tramitaron algunas ayudas, pero creo que luego fueron desapareciendo y no sé si ahora mismo tienen alguna ayuda. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? ¿Nos actualizas? Bueno, pues vamos a ver, ahora yo creo que deben quedar vivos unos 100 y poco. Hace
2 años largos o 3 hubo, que además el señor Sokolov y la embajada, pues desde Rusia, hicieron llegar pues unas condecoraciones para los que todavía vivían y habían nacido, ya habían nacido en la época de la guerra. Hay incluso que ya no eran niños de la guerra evacuados, sino que habían nacido allí, de padres y tal, como un reconocimiento pues, al sufrimiento que padecieron, que para ellos fue muy reconfortante. Entonces eso fue un acto muy importante para ellos. Entonces había cerca de 200. Pues hace unos 3 años aproximadamente. Y había un núcleo importante todavía en Moscú y en San Petersburgo, en España, Asturias, País Vasco, como es lógico, algunos en Madrid, todavía hay unos cuantos, vamos, hay alguna, excepcionalmente, pero hay alguna persona, pues Oliva, ¿no?, que es médico, que es de las que llegó más menores y que es una persona es una señora bastante bajita. Sí, sí. O sea, la conocimos un día en casa rusa, ¿te acuerdas? Sí, encantadora. Sí, muy viva. Sí. Y bueno, pues, perdona, decías que cómo afectó... El Centro Español está, vamos, haciendo muchas actividades. Recientemente han hecho una exposición, una conferencia. Aquí hay una relación muy intensa con la Asociación de los Niños de Rusia. Les hicimos llegar el atlas, que comentaba cuando se editó, y la exposición. Hay una exposición también que ha ido funcionando por distintos sitios. Ahora está en el Ateneo Republicano de Vallecas, por si alguien quiere pasarse a verlo. Y bueno, pues se les envió para que pudieran también ponerla allí, la han puesto. Entonces, ahora mismo está mejor que hace unos años. ¿Y en cuanto a ayuda, reciben algo para...? Yo creo que, desde luego, de España no. Yo no sé si allí conseguirán alguna subvención, algo deben tener, porque bueno, que aparte de ser socios y tal, los descendientes ya, claro, María Teresa es hija también, ¿no? No tiene ninguna ayuda. No. Y otra cuestión, hubo una película que salió sobre los niños que eran evacuados allí, etcétera, que imagino que habrás visto, la de Hispan, sí, claro. Sí. Que vamos, que igual no es algo totalmente descabellado volver a tocar esa posibilidad, ¿no? Y también qué es lo que piensas de la película, etcétera. Yo la vi con mi padre, esa película, con Gemma y con mi padre, sí. Y bueno, a ver, es un guión, es interesante, hay algunas cosas que yo creo que reflejan bien lo del viaje aquel eterno en tren. Pero claro, ellos iban en un tren, digo, en uno de los grupos, y claro, siempre tenía prioridad los trenes que iban al frente a llevar armas, a llevar munición, a llevar alimentos, y entonces siempre tenían que esperar a que pasaran los trenes, con lo cual fue un viaje eterno, ¿no?, el de aquellos niños. Yo creo que, a ver, hay cosas discutibles como en todo, está pues un poco rosa alguna cosa y tal, pero bueno. Porque además ellos son evacuados hacia la zona de Stalingrado, que ellos Sí. conocen a un niño de la guerra que había estado Sí. en esa evacuación. Sí. Justo resulta que se evacúan supuestamente muy lejos del frente, pero Sí. se ponen al lado de lo que luego va a ser una batalla tremenda. Sí. Que ahí es donde capturan a este grupo de 15 y tal, cuando no les da tiempo a eso. Sí. Bueno, igual hay que ir... Sí, creo que Victoria quería preguntar. Sí, quería preguntar si hay algún museo de los niños de la guerra en España. No lo hay. No lo hay. Hay, entre esta exposición que decía antes, las fotografías, esta exposición, ha habido otra anterior, pero esta está hecha sobre todo con donaciones de las familias, de los niños de la guerra. Entonces, lo que sí hay es un acuerdo con el Ayuntamiento de Gijón
en el cual están depositadas las imágenes para que estén preservadas, para que estén centralizadas, para que no se pierdan, porque estas cosas es como todo. Si se quedan en la casa particular de alguien, pues al cabo de un tiempo nunca más se supo. Entonces, bueno, esperemos que en el futuro, con la colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, haya una entidad como esta que pueda hacerse algo parecido. Y otra pregunta es si muchos niños están visitando a Rusia, niños de la guerra, y sí, sus familias están comunicados con eso, ¿no? Bueno, no se ha perdido el contacto también gracias al Centro Español. De hecho, no sé si el próximo mes o el siguiente, se llevan los esquejes del árbol de Guernica, se llevan a San Petersburgo y a través de un acuerdo que hay con el museo para plantarlos, pues en recuerdo de los niños. Y sí que allí sí que hay, casi en todas las casas que estuvieron hay unas placas y tal. Y vínculos familiares, pues yo creo que sí. Por ejemplo, este Paco Lago, el que decía antes, pues bueno, pues allí tiene familia y tiene relación, sí, no se ha perdido. Tampoco es que sean muy numerosas esas relaciones, pero sí. Perfecto. Pues Pablo, muy bien. Los que mandan aquí nos han dado una hora sí. para ir terminando. Muchas gracias.